El Partido de la Revolución surgió de una crisis política que fue solventada con una alianza de partidos locales que configuraron arbitraje y estabilidad. El PNR. Con el establecimiento del PNR, Calles impuso el maximato, que fue suplantado en el gobierno de Lázaro Cárdenas con la política de masas y el establecimiento del PRM con una orientación popular. Así, el presidente se ejerce como el legítimo definidor del candidato a sucederle, se establecen los sexenios y se impone el presidente como máxima autoridad del partido. Ya en el año de 1946, las bases del PRM transforman a lo que sería conocido como el PRI, un partido que logra una cierta estabilidad durante el desarrollo estabilizador, principalmente entre el crecimiento económico y la estabilidad política. Ya entonces, el sistema de partido hegemónico se logra imponer junto con los tres partidos opositores: el PAN, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Además, las reglas de elecciones no ponían oposición sobre los medios de financiamiento, estableciéndose así una clara ventaja para el PRI. El sistema de partido hegemónico llegó a su máximo esplendor en la elección de 1976, la que ganó López Portillo como candidato único. Sin embargo, durante su sexenio ya no se encontraba en el desarrollo estabilizador. En su lugar, había crisis económica y poco a poco el sistema se iba decayendo, por lo que se buscó unas alternativas. Estas alternativas resultarían ser en unas reformas políticas. Las reformas políticas se dieron en 1976 a cargo de Jesús Reyes Heroles, en donde la Cámara de Diputados fue la que sufrió mayores cambios. El sistema de partido hegemónico comenzó a caerse en la elección de 1988, ya que tiempo antes dirigentes del PRI habían salido para fundar su propio movimiento y presentar una candidatura con ciertos partidos de oposición, presentándose una opción fuerte. Y aunque ganó el candidato del PRI en esas elecciones, Carlos Salinas de Gortari, hubieron muchas dudas sobre los resultados, teniendo así que hacer una nueva reforma en el año de 1989, teniendo así cambios en las reglas de competencia. Ya para el año de 1994 se daban nuevas configuraciones al interior del país al aprobarse el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Para las elecciones de ese año, el candidato designado por Carlos Salinas de Gortari fue asesinado, siendo Zedillo el que ganaría las elecciones posteriormente. Los cimientos de la democracia ya estaban presentes, pues ya se contaba con un órgano electoral de participación ciudadana que garantizara unas elecciones limpias y confiables. Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación representaba un mecanismo para dar certeza a ello. Además, también el debilitamiento del sistema corporativo ya era algo notorio, pues las gubernaturas estatales ya eran más competidas y en algunos casos ganadas por la oposición. Particularmente, en el norte del país, el PAN y el PRI tenían un bipartidismo consolidado. En el sur lo era el PRD y el PRI. Y en la capital del país, por su parte, existía un tripartidismo, dejando un poco de lado al partido hegemónico. Para ello, también habrá que preguntarse qué factores contribuyeron al debilitamiento del partido hegemónico. El partido hegemónico ya no se pudo adaptar a las nuevas condiciones de modernización de la economía, que exigía una fuerza de trabajo menos protegida, además de que no podía
no podía darse una buena legitimidad con el sistema de simulación imperante. Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. Hace un momento me he comunicado telefónicamente con el licenciado Vicente Fox para expresarle mi sincera felicitación. Hasta el 2 de julio del año 2000, todos los esfuerzos, reformas, avances, retrocesos, proyectos, expectativas de cualquier posibilidad democrática pasaban necesariamente por la alternancia del poder presidencial, surgiendo así amplias expectativas de contar con un sistema democrático. Sin embargo, lo que no contaron es que las transiciones suelen ser muy difíciles y grises, siendo así por lo lento que son los cambios y lo imperceptibles que son. Ya al comienzo del gobierno del presidente Fox, la situación de México era complicada. Tenía una gran estabilidad económica, pero sin crecimiento. Todas sus apuestas pasaban necesariamente por unas reformas que se verían paralizadas el día 2 de julio, ya que el panismo no ganó la mayoría del Congreso. Por lo que reformas como la fiscal se vieron enfocadas inclusive en 2 ocasiones. Además, en lo social, los acuerdos de San Andrés se quedaron cortos. Hubo graves conflictos como los de San Salvador de Atenco en la construcción del nuevo aeropuerto. Además, en las relaciones internacionales, México sufrió un estancamiento con la doctrina Estrada al sufrir varios escándalos. Además, las prioridades de Estados Unidos cambiaron ante los atentados del 11 de septiembre, siendo un cambio radical en las prioridades de este mismo, trucando así el proyecto de libre circulación de personas que pretendía el presidente Fox. Las relaciones con el poder legislativo ante la transición democrática fueron complicadas, pues solo podían pasar todos aquellos proyectos poco politizados o los que le quitaban facultades al poder ejecutivo, siendo el poder presidencial una víctima de la transición democrática, ya que al verse reducidos sus capacidades metaconstitucionales y al tener un gobierno dividido, el campo de acción del presidente se veía plenamente reducido, teniendo como consecuencia la insatisfacción de la población. Después de la transición democrática, el partido PRI se mantiene como un polo muy importante de la vida política del país, porque su maquinaria electoral y el reparto de sus votos le dan una ventaja sobre los otros partidos, ventajas que el PAN no tiene, e incluso presenta dificultades para mantener el poder en las elecciones intermedias, perdiendo la credibilidad y la capacidad de convencer, y no teniendo los números suficientes en el poder legislativo. Se ve la incapacidad de hacer reformas que necesitan, predominando el desencanto y la parálisis en el gobierno. Pero el problema más grave ha sido que en los últimos años la llamada pobreza alimentaria no ha sido reducida y la vulnerabilidad de las instituciones que todavía están sometidas a tensiones entre las tendencias democráticas y las inercias restauradoras. Las elecciones del año 2006 resultaban la primera prueba de la democracia mexicana. En ella, los candidatos del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional serían los principales protagonistas. Los primeros análisis marcaban como claro vencedor a Andrés Manuel López Obrador, que se había desempeñado como jefe de gobierno del Distrito Federal durante el año 2000 al 2006.
Sin embargo, varias declaraciones, además de varios escándalos de corrupción de varios de sus colaboradores, lo bajaron de las preferencias electorales, además de que la campaña de miedo encabezada por Felipe Calderón parecía tener resultados, puesto que mientras más apoyo perdía Andrés Manuel López Obrador, más apoyo ganaba Felipe Calderón, siendo entonces una de las elecciones más apretadas que ha visto México. Ganando por un margen del 0.1%, Felipe Calderón se consolidó como el ganador de las elecciones presidenciales, siendo su victoria de dudosa credibilidad. Además, afectó a su legitimidad cuando asumió la presidencia. Todo esto sumado a que el candidato Andrés Manuel López Obrador se autoproclamó como presidente legítimo de México, dificultando la toma de protesta para el gobierno de Felipe Calderón. Y ya con estas condiciones tan adversas, Felipe Calderón quiso dar un golpe de autoridad y a su vez ganar un poco de legitimidad declarándole la guerra al narcotráfico, con pésimos resultados al final de su sexenio. Su gobierno, al igual que su antecesor, estuvo marcado por un Congreso dividido, lo que dificultó poder realizar acciones sustanciales en el rumbo del gobierno. Al margen de todo esto, se consolidaba un gobernador del Partido Revolucionario Institucional de cara a las elecciones del 2012, pues se trataba nada más ni nada menos de Enrique Peña Nieto, que tenía unas características reformadoras, un proyecto de nación sólido y consolidado, apoyado por un nuevo priismo ajustado a las normas democráticas, puesto que la regresión autoritaria ya no es posible ni viable. Ya para las elecciones del año 2012 surgía en paralelo a los candidatos un movimiento social conocido como Yo Soy 132, un movimiento de carácter juvenil, antineoliberal, pacifista y sobre todo en contra del proyecto de Enrique Peña Nieto, poniendo en descubierto los costos políticos del poder de los medios de comunicación, haciendo énfasis en la manera en la cual los medios de comunicación de nuestro país generan nuestra representación. Este movimiento dejó un parteaguas a la ola de movimientos globales y a las circunstancias del movimiento globalista, dejando un legado que nos permite ser más críticos con la integración de América Latina con Estados Unidos, además de representar la unión de todos los jóvenes independientemente de su institución. Y sin embargo, a pesar de ello,